Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Eh, Hemos estado hablando un poco del carácter de este tiempo que es antropocéntrico. No se mira desde el hombre como si el hombre fuera el creador o la causa de todas las cosas. Comienza con Descartes, que es el padre de la filosofía moderna. Y decimos que este tiempo antropocéntrico se divide en dos, la moderna y la contemporánea. En la moderna hemos señalado que hay tres movimientos: el racionalismo con Descartes, el empirismo con John Locke y el criticismo con Immanuel Kant. Entonces esta mirada del antropocentrismo en la edad moderna, con estos tres que hemos señalado, empirismo, racionalismo y criticismo, esta etapa se caracterizó por un antropocentrismo noxiológico, ¿no? Epistémico, cognoscitivo, con base en el conocimiento. Recuerden que el racionalismo es teoría del conocimiento, el empirismo es teoría del conocimiento y el criticismo es teoría del conocimiento. En otras palabras, estamos en un antropocentrismo en base al conocimiento, como que si el hombre conoce, ahí está toda la vida, el sentido del ser humano. Recuerden que en Francia se estableció una señorita muy bonita, quitaron la Biblia en la catedral de Nostradame y pusieron ahí a esa señorita una estatua, ¿no? Eh, se, la diosa razón, ¿no? Como que ya el ser humano no se iba a guiar por la Biblia en Francia, sino que se iba a guiar por la razón, el conocimiento. Kant dijo esa frase famosa: antes de nosotros no se había pensado, nosotros hemos pensado, lo cual indica que hay una euforia en esa época llamada de la iluminación, ¿no? El iluminismo, la ilustración en la que está Kant, con ese espíritu de que la humanidad por fin alcanzó la adultez, salió de la infancia donde necesitaba estar acompañada por Dios en la Edad Media, por la naturaleza y los filósofos en la Edad Antigua. Entonces como que se enarbolan y se autoelevan en un antropocentrismo a partir de la razón. Después, cuando hablamos ya de la filosofía contemporánea, que inicia ya con Hegel, el idealismo de Hegel, con Fichte, Schelling, Hegel, son los tres filósofos del idealismo, con lo que comienza ya la filosofía del siglo XIX. Aquí en esta época ya el peso sigue siendo antropocéntrico, o sea, el hombre, el ser humano, la humanidad es como el origen de Dios y de la naturaleza, es como lo primero, pero es un antropocentrismo no en base al conocimiento, ya no es teoría del conocimiento, como son el empirismo, el racionalismo y el criticismo, que son teoría del conocimiento. Cuando tú ves teoría del conocimiento, te dan esos movimientos, empirismo, racionalismo e idealismo. Ya cuando entramos al siglo XIX y en el siglo XX, ya es un antropocentrismo no en base al conocimiento ni a la razón, aunque no deja de estar, sino en base a la liberación histórica, a la praxis histórica, al trabajo humano. Por eso vamos a encontrar a un Hegel que va a hablar de lo que se llama el historicismo, filosofía de la historia. ¿eh? Vamos a encontrar a un Marx, Carlos Marx, donde se va a hablar de filosofía de la praxis humana, lo que hace el ser humano para progresar, para adelantar. Vamos a encontrar la dialéctica, que es una dialéctica que está motivada en su progreso, en su crecimiento, por el actuar del ser humano. La idea de dónde es que el ser humano se construye a sí mismo. Más que conocerse, tiene que construirse, realizarse, hacerse. Por eso, cuando hablamos ya del siglo XIX y del siglo XX, es la época de las utopías. ¿Qué son utopías? Las utopías son las metas que la humanidad se pone. Vamos a crear una sociedad perfecta, donde no haya sufrimiento, donde no haya dolores, donde la ciencia y la tecnología van a resolver todos los problemas de la humanidad.
Entonces, esa utopía, la utopía de Marx, que se llamó la utopía de izquierda, se le llamó el comunismo. Una sociedad, Marx soñó una sociedad con eliminar lo que se llaman las clases sociales. Vamos a crear una sociedad donde no haya ricos ni haya pobres, donde no haya superiores ni inferiores. ¿Cómo lo vamos a lograr? Para Carlos Marx, quitando la propiedad privada. Una sociedad que, como los indios de América, nadie tiene nada. Tú no puedes decir esta casa es mía, este perro es mío, este dinero es mío. Todo es de todo. Y todo el mundo tiene que trabajar para ganar. Y lo que se gane no es tuyo, es de todos. Entonces, a trabajar todos contentos y todo el mundo será rico porque nadie va a tener nada. Y como nadie tiene nada, tú no tienes que pelear para robar ni tener riqueza, porque al final eh, todo es tuyo y de todos. Entonces tú no tienes derecho a decir esto es mío, ni el otro tiene derecho a decir que aquello es suyo. Y en ese sentido, Marx creía que como los indios de América no tenían nada, la tierra era de todo, las chozas era de todo, los utensilios para trabajar eran de todos. Cuando se cazaba un animal, si lo comía, se lo comían el grupo, si las mujeres recolectaban fruto, era para todos en su mente, ¿verdad? Entonces, visto así, en una sociedad en la que nadie tiene nada y todos son, no hay pobres ni ricos, no hay superiores ni inferiores, y por lo tanto no hay sistema político, porque todo sistema político para Marx es una explotación, es el dominio de los ricos sobre los pobres, el dominio de lo que más tienen sobre lo que menos tienen. Si nadie tiene nada, no hay dominio, no hay política, no hay lucha de clase. Entonces, esa fue la utopía de Marx, y había que lograrlo en la historia con una planificación que se le llamó el socialismo. Hay que lograr el socialismo para alcanzar el comunismo. Entonces se creía que ya el hombre tenía en sus manos el cielo de esta tierra. Ya no era un logro de Dios ni un logro de la otra vida, era un logro de esta vida. Y estaba la otra utopía, ¿verdad? La utopía de derecha, porque la de Marx se llamó la utopía de izquierda. Y la de Carlos, la de Adam Smith, con la riqueza de las naciones y el liberalismo, en el capitalismo, donde ya está Estados Unidos, porque Rusia se hizo comunista. Rusia era la utopía de izquierda, pero Estados Unidos en la Guerra Fría era la utopía de derecha. ¿Qué era la utopía de derecha? Bueno, que hay que dejar que todos los seres humanos trabajen, que todos cumplan con su visión, que todo el mundo busque su sueño, poco en lo que estamos metidos todavía, que todo el mundo trabaje para hacerse rico, para buscar sus sueños, para alcanzar su propia riqueza. Y así, cuando todo el mundo sea solvente por la fuerza del trabajo, decía Adam Smith que habría como una mano invisible que iba a hacer a distribuir las riquezas y no habría pobre. Si todo el mundo trabaja, habría tanta riqueza que le llovería la riqueza a todo el mundo y todo el mundo saldría de la pobreza. Eso es bonito decirlo, ¿verdad? Pero en la práctica, los que eran ricos querían ser más ricos y los pobres se estaban haciendo más pobres. En la práctica eso no se estaba dando. Pero en su mentalidad, si todo el mundo trabajaba y abundaba la riqueza, iba a alcanzar para todos. Bueno, entonces esa era la utopía de derecha. Entonces, bajo esas dos utopías, el mundo avanzó y bajo esas dos utopías se crearon leyes, se crearon normas, nacieron los sistemas totalitarios con la mentalidad de la utopía de izquierda, nacieron los estados capitalistas con la mentalidad de la utopía de derecha y se ensayó esa historia, solo que eh, eh, tuvo grandes fracasos. En el siglo XX vino la Primera Guerra Mundial, ahí tuvo el primer estrellón de lo que era la democracia y el capitalismo liberal. Eso fue en el 1914, inicio del siglo XX. Ya no pasó muchos años, ahí mismo, 10 años después, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el 1929 se frustró lo que se llamaba la utopía económica, el liberalismo económico, de que una mano invisible iba a distribuir la riqueza. Se dejó de creer en eso cuando llegó la gran hambruna
eso que decían nuestros tatarabuelos le llamaban el centenario, el gran hambre que vino en toda parte del mundo en el 1929, 27, 28, 29, antes de entrar al 30, una catástrofe mundial. Ahí se frustró ese otro proyecto de la utopía de derecha. ¿Y cuándo se frustró la utopía de izquierda? La de Marx, la de los totalitarismos. Bueno, pues hubo dos grandes fracasos también para los totalitarismos de izquierda. El primero fue la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra provocada por los grandes militarismos, por, eh, eh, por el militarismo de Hitler en Alemania, de Mussolini en Italia y de Stalin en Rusia. Armaron la guerra mundial, murieron más de 50 millones de personas, sin contar una cantidad similar entre desaparecidos, amputados, heridos. Un desastre por todo lado. Una guerra que duró desde del 36 al 45, creo que fue. Del 36 al 45, 9 años. 9 años. Bueno, más o menos 7 años sin salir de una situación de penuria y donde nadie podía detener la guerra, prácticamente hasta que comenzaron a darse por vencidos unas naciones y otras y saliendo de la guerra. Bueno, ese episodio, esa guerra, puso en fracaso aquello la, el militarismo era un camino eh, a la redención marxista, de que vendría una sociedad en la que todos viviríamos bien. No fue que lo acabó de una vez, porque la mentalidad siguió. Ese espíritu comunista también estaba aquí en República Dominicana y estaba en toda parte del mundo. Además, Rusia estaba ahí, hasta que la misma Rusia se tumbó ella a ella misma con lo que se llamó la perestroika. Apareció un tipo ahí llamado Gorbachev que vino a presidir y dijo: hay que salir de esta mentira, nosotros no somos tan fuertes como creemos, y habló de lo que se llamaba transparencia. Eh, la, no recuerdo cuál era el nombre que se hizo famoso para hablar de transparencia, es sacar a la luz esa pobreza, esa riqueza de Estado y esa pobreza de la nación y comenzar a pasar por un proceso de cambio. La perestroika, la perestroika. No fue que Estados Unidos venció a Rusia, fue Rusia que se venció a sí misma, salió de ese sistema económico en el que estaba, se transformaron, cambiaron, liberaron a las naciones de la amenaza y de la unidad que tenían, la soltaron y se disolvió en nuevas naciones. Y así nació con la caída del muro de Berlín, que ya fue el paso definitivo en el 1889, hace apenas unos 30 años, más o menos, ¿verdad? 1889, con la caída del muro de Berlín, que las dos Alemanias estaban divididas entre Alemania de Rusia y Alemania de Estados Unidos. Cuando eso se cae y ya se hace una sola Alemania, pues con eso ya comienza una nueva época, un nuevo mundo que se le llama hoy postmodernismo. Entonces, ahí se frustra ese otro proyecto que inició en la Ilustración. ¿Cuáles son esos dos grandes proyectos que iniciaron en la Ilustración? El de derecha, del liberalismo, que se frustró con la Primera Guerra Mundial y con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en los primeros 50 años del siglo XX. ¿Cuándo se frustró el liberalismo, la utopía de izquierda de Carlos Marx? Se frustró en la segunda mitad del siglo XX. Eh, eh, el, el, la de derecha se frustró en la primera mitad del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y la segunda, utopía, se frustró, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, que también está en la primera mitad del siglo XX, y con la caída del muro de Berlín, ya al final del siglo XX. Bueno, entonces el siglo XX, vamos a decirlo así, fue el siglo de las frustraciones. Se frustraron las grandes utopías ilustradas
de una humanidad que puso su mente, su corazón en proyectos sociales. Hoy estamos en la posmodernidad y nuevos filósofos están ensayando lo que es la filosofía de los nuevos tiempos. A esos filósofos se le llaman filósofo posmodernista y también se le llama pragmatista. Tenemos los filósofos del pragmatismo, también tenemos los filósofos del existencialismo, que es la filosofía de, de la depresión, ¿verdad? Un mundo, un mundo de deprimido, de gente que no tiene metas, que no tiene proyectos, que están sumergidos en el dolor y que quieren vivir su vida y se preguntan, ¿quién soy yo desde una situación sin salida, de dolor, de guerra, de opresión mundial? Entonces ahí nace el existencialismo como movimiento filosófico de guerra mundial. Después de la caída de la bolsa, no, después de, ¿cómo se llama? Eh, eh, de la caída del muro de Berlín hace 30 años atrás, con lo que se llamó la perestroika, y ahí nace una nueva filosofía. Nace el posmodernismo con un nuevo filósofo llamado Lyotard y otro llamado Bátimo, que van a pensar el mundo de otra manera. Eh, ¿Quiénes somos nosotros y qué es el mundo a la luz de la posmodernidad? Que una época sin metas, sin proyectos, sin utopías. Ahí también está el neo, el neo, el neoestructuralismo, justamente también después de la caída del muro de Berlín, y el neopragmatismo. Los filósofos están reinventando el quiénes somos nosotros. Hay un momento muy importante para mí, depende también de los filósofos, cómo lo vean, pero hay una época muy importante. Es bueno que ustedes visiten, eso tal vez sea un tema muy bonito para nosotros, lo que se llamó el mayo del 65, creo que es. No, del 67, mayo del 67, eh, donde en Francia inició un nuevo movimiento que creó otra revolución. No fue una guerra, pero ha causado más impacto y más cambio que las guerras mundiales. El mayo del 68, yo dije 67, mayo del 68, eh, es bueno que visiten algunos videos porque eso amerita también una reflexión. ¿Qué pasó en mayo del 68? En Francia comenzó un movimiento que se expandió por todo el mundo, en que los universitarios se rebelaron contra la paternidad, contra el respeto a los padres, contra la autoridad de los padres. Y el símbolo fue el rebelarse contra la autoridad de, del presidente, que era militar en ese momento. Bueno, ahí mismo fue acompañado por el grupo de mujeres que salieron eh, eh, diciendo que tenían que liberarse de los hombres. Entonces ahí se fue perdiendo la autoridad de la unidad familiar soportada en lo que se llama el padre, ¿verdad? Antes toda la familia giraba en torno al papá. Entonces estaban las familias, pero se rompió eso, porque ahora entonces las mujeres se liberan de los hombres, los hijos se liberan del papá y se liberan de la mamá, entraron los derechos del niño, los derechos de las mujeres, y entonces comenzó una sociedad en la que ya el matrimonio hoy día es un problema. Ya los muchachos de hoy no están pensando en casarse, sino en ser ricos. Entonces el matrimonio ahora mismo es un problema. La gente si se casa no es por amor, sino a ver quién me suma por un tiempo. Y mientras me sume, porque aún tú te casas con la mentalidad, sí, pero no es verdad que yo me voy a casar para serme viejo y estar esclavo toda una vida. Es un mientras tanto, mientras me convenga. Entonces es un contrato de tú me sumas y yo te sumo hasta que nos convenga. Cuando ya esto se acabe, pues cada uno busca su vida. Eso no es el matrimonio, pero es así como nos estamos casando. Por lo tanto, no hay matrimonio. En otras palabras, nos casamos ya con el divorcio antes de casarnos. Nos casamos con un pero. O sea que no nos casamos de que hasta que la muerte nos separe, sino mientras me convenga.
Y como siempre se va a meter una vaina en el matrimonio, pues no va a convenir. O sea, aunque hay gente que lo aguanta todo mientras haya cuarto. Cuando se van los cuartos, pues se acabó todo. Entonces, estamos ahí metidos como en esa mentalidad, ¿verdad? ¿Y qué filósofos nos trajeron esta mentalidad? También hay filósofos ahí en esa época del cambio francés del mayo del 68. Inició una nueva época filosófica. Ahí están los filósofos llamados del siglo XX, los filósofos llamados estructuralistas. El estructuralismo es la filosofía del mayo del 68. Estructuralismo. De la guerra mundial y de la depresión, la filosofía se llama existencialismo. De la frustración del marxismo, después del marxismo y su frustración, hemos hablado del neo estructuralismo y del posmodernismo, pero después de las guerras mundiales hubieron dos escuelas. Una de ellas estaba analizando la historia, se llamó la Escuela de Frankfurt, nació en Alemania y se estableció en Estados Unidos, que se convirtieron en una filosofía de la historia. Ahí aparecieron una escuela de filósofos que son muy impactantes, es muy interesante leerlos. Realmente los filósofos de la edad moderna, si no fueran tan ateos, fueran muy exquisitos porque tienen unos pensamientos que te llegan al corazón del sentido de la vida, por qué vivir, para qué vivir, por qué luchar. Y tienen unos legados muy buenos, sumamente buenos. Entonces ahí encontramos los filósofos de la Escuela de Frankfurt y otros que se llaman el Círculo de Viena, que también comenzó. Viena es la capital de Austria, de aquel lado del mundo, pero se establecieron aquí en Estados Unidos, también con la Guerra Mundial, y se convirtieron en filósofos de la ciencia. Recuerden que los filósofos de la teoría del conocimiento eran los tres que vimos en, el, en la edad moderna: empirismo, racionalismo y criticismo. Pero va a continuarlo lo que se llama la filosofía del análisis o neopositivismo, que es el Círculo de Viena. ¿Quiénes se van a debatir lo que es la ciencia en el siglo XX, al inicio del siglo XX? Se la van a debatir esas dos escuelas. La escuela de Frankfurt, diciendo que el marxismo es la verdadera sociología y ciencia del hombre, ciencia de la sociedad. Y la otra escuela sería el neopositivismo, que va a pelear que la ciencia es ciencia del ser, no del deber ser, ciencia de lo dado, no de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces ahí estarán esos dos grandes movimientos de frente a la teoría del conocimiento. Bueno, eh, entonces ahí tenemos otra panorámica, ¿verdad? La clase pasada fue una panorámica, pues hoy tenemos otra panorámica, una panorámica de lo que se llamaría eh, a partir de los movimientos, ¿no? Los, eh, los movimientos filosóficos a partir de los movimientos históricos. Fue un poco lo que yo he hecho en el día de hoy. Bueno, entonces para no quedarnos solo en panorámica, eh, vamos a escoger para la próxima clase un filósofo que a mí me resulta muy exquisito, ¿verdad? Se llama Albert Camus, como representante, aunque no es el más grande, pero es de lo más fascinante. Albert Camus, con su filosofía llamada del hombre, el hombre rebelde, el hombre rebelde, el hombre, me buscan eso, estudienme un poquito eso, quién fue Albert Camus, y me investigan también sobre el hombre rebelde de Albert Camus. Es un filósofo francés de la Guerra Mundial. Averígüenme un poquito la novela, de quién fue hijo, con quién se casó, de quién se enamoró, a quién traicionó, cómo fue su vida, si progresó, si tuvo éxito, si fracasó, cuáles fueron los grandes problemas que tuvo en su vida. Háblenme de eso. Yo me sé un poquito, pero yo quiero que ustedes me enriquezcan, porque su vida nos va a hablar de su filosofía. La filosofía es uno de esos filósofos en que uno, entendiendo su vida,
entiende su filosofía y él trata de entender el mundo, al hombre y a la humanidad a partir de lo que él vivió, de lo que él experimentó. Albert Camus, filósofo francés, el hombre rebelde. ¿Y qué significa en Albert Camus el hombre rebelde? ¿No? La solidaridad, la justicia. Traten de leerme eso para que no nos quedemos en panorámicas y viendo movimientos, sino que entremos en algunos filósofos de lo que nos han presentado un poco el latir, el sentir de lo que es la humanidad de hoy, de lo que se debe entender. ¿Qué entiende Albert Camus por Dios? ¿Qué entiende Albert Camus por humanidad? ¿Qué entiende Albert Camus por mundo, verdad? Esa sería un poco la tarea de la próxima clase. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Ruth Mercedes. Presente, Ruth. ¿Alguien faltó por la lista? Creo que los demás están presentes. Creo que a Kenia ya yo la puse presente. Sí. Y la primera que entró fue Emma, o sea que el único que falta soy yo. Y nunca estoy ausente. Cuéntenme entonces, inquietudes, algo que le llamó la atención, preguntas. Emma. Sí, profe, no por pregunta ni nada, sino que me llamó mucho la atención y voy a investigar lo que usted nos dijo de mayo del 68, fue que dijo, ¿verdad? Que usted, me llamó la atención eso de que usted dice, o sea, nosotros, de acuerdo a cómo lo veamos, nosotros vemos, sí, se proclamaron los derechos de la mujer, del niño, pero de la manera en que usted nos lo dijo, como que me puse a pensar un poquito, el hecho de que es verdad, hubo libertad, hubo la liberación femenina y eso, pero eso provoca lo que es una desintegración familiar. Y viéndolo desde ese punto de vista, eso me choca un poquito, porque en verdad, si uno lo piensa de esa manera, ya cada integrante de la familia busca su propio beneficio, o sea, está como poniendo el círculo familiar como si fuera una presión, porque cada quien busca su libertad, ¿entiendes? Sí, eso exactamente. Aunque podríamos hacer una reflexión sobre el mayo del 68 para la próxima clase. Hay unas inspiraciones, unas fotos que se tomaron porque estaba la guerra de Vietnam y entonces que llegaba a los noticieros de Estados Unidos a las 7 de la noche y todo el mundo estaba viendo eso, lo que estaban pasando. Entonces comenzaron a verse escenas que llegaron al corazón y entonces se comenzó a identificar la guerra y el autoritarismo militar con la autoridad de los padres que no dejaban salir a los hijos, que gobernaban a la esposa. Entonces se comenzó a ver todo eso como explotación. Entonces, la liberación, que era al principio una liberación del sistema de opresión, se convirtió en una liberación de la autoridad del hombre. El hombre comenzó a ser el macho, el abusador, y poco a poco el hombre ha ido siendo desplazado. Ya el hombre hoy no tiene lugar, el hombre es un peso, pero no tiene lugar como el garante de la mujer, como el esposo. Ahora mismo el hombre es el asesino de la mujer y es el abusador de sus hijos. Entonces, es la mentalidad que se ha ido creando y se ha ido vendiendo y se ha roto el concepto de familia, pero todo comienza ahí, ¿verdad? Ese espíritu de ver al macho que destruye, ya no es el protector, el que muere por la mujer, el que salva a la dama, el que lucha por la familia, el que trabaja para la casa. El hombre ya cualquier cosa que haga se mira desde otra óptica, desde otra cultura. Y todo comenzó ahí en mayo del 68, en el que el mundo aceptó eso y se comenzó a transmitir y nacieron los grupos de cambio de sexualidad también. Todo eso comenzó ahí en mayo del 68. Todas esas cosas que estamos viviendo hoy. Justamente eliminando lo que es la autoridad del padre. Así comenzó. Bueno, nada, hay que verlo. Yo digo siempre, si hacemos esa reflexión, habrá que ir a lo que se llama ver la pequeña familia, Jesús, José y María. La Virgen María siendo más grande que San José y siendo Jesús más grande que San José, porque se someten a José.
y por qué el ángel le habla a José y no a María. Cuando están conduciendo a la familia, el ángel se le aparece en sueños y siempre José es el encargado. Imagínate tú, María y José, María y Jesús por debajo de un hombre. Hay que entender las cosas de Dios, ¿verdad? Porque la autoridad al hombre se la daba María y se la daba Jesús. La autoridad al hombre se la da a la mujer. Si la mujer le quita la autoridad al hombre, ya el hombre no es nadie. Entonces, eso también habría que hacer una revisión en la historia, esa mentalidad que tenemos de liberación femenina, ¿verdad? Tan extrema, en el que el hombre vale si tiene dinero y si me suma. Y ya si no, si ni suma ni tiene dinero, se perdió todo. Bueno, nada, entonces, seguimos, si Dios lo permite, la próxima clase. Dependerá de ustedes trabajar entonces estos dos temas, ¿verdad? El mayo del 68 y Albert Camus. Nos vemos entonces la próxima semana. Pasen buenas tardes. Adiós.